Cordial saludo para todos. Mi nombre es José Ernesto Ruiz, como aparece en mi documento de identificación. En esta oportunidad vamos a realizar una actividad relacionada con la tarea 3, el teorema de conservación. El objetivo de esta actividad es hacer la verificación de un principio físico asistido por medio de un simulador. En la herramienta a utilizar, vamos a utilizar el simulador de presión y fluidos de la Universidad de Colorado, proporcionado por la Universidad de Colorado, y con la realización de esta actividad y de acuerdo a las observaciones que nos permite este software, es poder registrar la información que observamos en esta tabla. Entonces, continuando, vamos a hacer el desarrollo de la actividad y lo primero es realizar la lectura de hidrostática y conservación en la cantidad de flujo, que es la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. En física de fluidos es común encontrar el concepto de presión, que es una magnitud escalar, equivalente a la razón entre la magnitud de la fuerza aplicada perpendicularmente a una superficie y el área de esta, dada por la fórmula 1, que significa que la presión es igual a la fuerza sobre la superficie, siendo P la presión, F la magnitud de la fuerza y S el área de la superficie. Adicionalmente, hay una serie de principios que permiten aprovechar ciertas características de los mismos. En hidrostática encontramos el principio de Pascal, que dice que si aplicamos una presión a un fluido incomprensible, ésta se transmite de manera inalterada a todos los puntos del fluido. Por otra parte, está el principio de Arquímedes, el cual establece que todo cuerpo que se encuentre sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Y encontramos la fórmula número 2, que corresponde al valor absoluto de la fuerza, que es igual a la presión por la gravedad por el volumen, donde P es la densidad del flujo, G es la gravedad y B es el volumen del volumen. Cordial saludo para todos. Mi nombre es José Ernesto Ruiz. Mi identificación es como aparece en el documento de identificación. En esta oportunidad vamos a desarrollar una actividad de la tarea 3 referente al teorema de conservación. El objetivo de esta actividad va a ser realizar o hacer la verificación de un principio físico asistido por medio de un simulador. Vamos a utilizar para ello el simulador de presión de fluidos y continuidad del fluido, y al hacer estas observaciones por medio del simulador, vamos a poder resolver las preguntas que nos plantean en este cuadro y poder registrar la información observada. Para el desarrollo de la actividad, lo primero que vamos a hacer es una lectura correspondiente al tema. Y decimos hidrostática y conservación en la cantidad de flujo, que es la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. En física de fluidos es común encontrar el concepto de presión, que es una magnitud escalar, equivalente a la razón entre la magnitud de la fuerza aplicada perpendicularmente a una superficie y el área de esta. Y para ello la podemos describir por medio de la fórmula número 1, que corresponde a que la presión
va a ser igual a la fuerza sobre el área de la superficie, siendo P la presión, F la magnitud de la fuerza y S el área de la superficie. Adicionalmente, hay una serie de principios que permiten aprovechar ciertas características de los mismos. En hidrostática encontramos el principio de Pascal, que dice que si aplicamos una presión a un fluido incomprensible, ésta se transmite de manera inalterada a todos los puntos del fluido. Por otra parte, está el principio de Arquímedes, el cual establece que todo cuerpo que se encuentre sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Y encontramos la fórmula número 2, que corresponde al valor absoluto de la fuerza, que es igual a la densidad multiplicada por la gravedad multiplicado por el volumen, donde P donde ρ es la densidad del fluido, G es la gravedad y B es el volumen sumergido del objeto. Por otra parte, tenemos una relación muy importante en el estudio de fluidos, que es la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación relaciona la presión, la velocidad y la altura de dos puntos en un fluido con fluido laminar constante de densidad ρ. Una manera general de escribir dicha ecuación es la siguiente. P más 1/2 de ρ multiplicado por lo que es la presión multiplicado por la velocidad elevado al cuadrado, más ρ, que es la presión multiplicado por la gravedad por la altura. Es la constante. Corresponde a la fórmula número 3, donde P es la presión, ρ es la densidad del fluido, B es la velocidad y G es la gravedad y H la altura. Entonces ahora continuamos con la utilización del simulador para analizar y observar los resultados. Entonces en la primera pregunta nos dicen que ¿qué relación existe entre la velocidad del fluido y el diámetro de la sección transversal por donde circula el fluido? Para ello vamos a... Entonces, este es nuestro simulador y observamos que la presión en este punto del diámetro transversal del tubo es igual a este punto con una velocidad de 1.6 metros por segundo. La rapidez, la velocidad va a ser igual en los dos puntos tomados. Entonces para ello vamos a responder. Ya previamente se había hecho las observaciones y los análisis y puedo concluir como respuesta que, como podemos observar en el simulador de presión, el flujo aumenta su velocidad cuando pasa por una sección más estrecha. Eso lo vamos a ver acá. Entonces, tenemos en este punto más estrecho, la sección transversal del tubo es más estrecha. Decimos que está a 1.3 metros y observamos que la presión en la parte más estrecha del tubo, más ancha del tubo, es mayor a la presión más estrecha, y observamos también que la velocidad en ese punto es mayor. Es decir, entre más estrecho sea el tubo, hay menor presión y mayor velocidad. Es decir, que la velocidad del fluido depende del diámetro de la sección transversal por donde circula dicho. Dicho de otra manera,
a menor diámetro de la sección transversal, del tubo, la sección del tubo, mayor es la velocidad del fluido, como lo podemos observar en el simulador. Continuamos. La pregunta B nos indica que qué relación existe entre el valor de la presión hidrostática y la profundidad de un fluido. De acuerdo a lo que vamos a observar en el simulador, podemos observar que en este recipiente, que tiene una profundidad de 3 metros, tomamos el valor de la presión en cada metro del recipiente y observamos que a mayor profundidad hay mayor presión. Pongamos 0. Podemos observar que que aumenta igual de forma constante. Si podemos ver el valor aquí es 101.7 kilopascales, a 1 metro es 110.9 kilopascales, en 2 metros la presión es de 120.9 kilopascales y a 3 metros desde 130.6 kilopascales. Entonces vamos a responder la pregunta y decimos que de acuerdo con lo observado en el simulador de presión, cuando colocamos los medidores en el agua a medida que tomamos la presión con espacio de 1 metro, vemos que mientras a mayor profundidad es mayor la presión, y se puede decir que aumenta de manera uniforme, como lo podíamos observar, que la magnitud es un promedio de 10 metros, de 10 kilopascales, en cada metro de profundidad. Continuamos. Vamos a la pregunta número 3. Y nos pregunta, ¿qué relación existe entre la densidad del fluido y la presión hidrostática dentro de este? Nuevamente regresamos a nuestro simulador y observamos que tenemos la densidad del agua, pero lo vamos a hacer con la densidad de la miel, que es 1420 kilogramos por metro cúbico. Entonces observamos que para la densidad en cualquier punto la presión es igual, y si cambiamos al de la gasolina, también es igual en cualquier punto la presión. Vamos a responder la literal C. Y observamos que cuando cambiamos el valor de la densidad en el simulador de presión, se puede observar que también cambia el valor de la presión del flujo. Por lo anterior se puede expresar que la presión hidrostática es directamente proporcional a la densidad del fluido, pero también a la profundidad a que éste se encuentre. Continuando con el desarrollo de la actividad, vamos a realizar y responder la pregunta correspondiente al literal D. Y nos dice, la presión hidrostática depende de la forma del recipiente que contiene el fluido. Justifique la respuesta. Vamos a dirigirnos otra vez a nuestro simulador para